Seguimos con nuestro estudio de discipulado y sobre las doctrinas básicas fundamentales del Evangelio. En la primera clase estuvimos hablando sobre el pecado y cómo Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, puede libertarnos del pecado. En la segunda clase de discipulado hablamos sobre la confesión y el arrepentimiento, y en el día de hoy vamos a hablar entonces acerca de el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio en la mente y en el corazón de las personas a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El resultado visible que se produce en los seres humanos que pasan por esta bendita experiencia se puede observar en que sus vidas son cambiadas, sus temperamentos modificados, sus intereses son otros, ligados a los de Dios, y se produce en ellos la piedad. Fíjese entonces aquí que el nuevo nacimiento, como lo explicamos también en la lección pasada, es un cambio de mente y es un cambio en el corazón. Ese cambio en la mente y en el corazón de las personas se da a partir de la operación o de la obra del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien opera en la vida del ser humano para redarguirlo de pecado, de justicia y de juicio, y para comenzar a obrar un cambio en las personas. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 6, el apóstol Juan escribe unas palabras que son muy dicientes en este sentido. El apóstol Juan escribe allí y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el apóstol Juan allí en esos versos nos da algunas luces o algunas directrices acerca del nacimiento en el espíritu, y nos habla de un nacimiento en la carne y de un nacimiento espiritual. Cuando nos dice lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido de la carne está gobernado por la carne, está gobernada por las bajas pasiones, está gobernado por las tentaciones, por las concupiscencias y por los malos deseos que están en nuestra carne. Hemos de entender la carne como aquel viejo hombre que aún no ha sido renovado por haber pasado por la experiencia, espiritual de conocer al Señor Jesús y recibirlo como su Señor y Salvador. Ahora bien, lo que es nacido del Espíritu, escribe allí el apóstol Juan, del Espíritu es. Hay un nacimiento que es del Espíritu. Y así como lo que es de la carne es gobernado por la carne, lo que es del Espíritu es gobernado por el Espíritu. De tal manera que si una persona vive la experiencia del nuevo nacimiento, que es según el Espíritu, va a comenzar a experimentar unos cambios importantes en su vida, y esos cambios van a ser notorios y evidentes ante las personas que les rodean. Las personas que están en el entorno de aquella persona que ha pasado por esta experiencia del nuevo nacimiento comenzarán a notar dichos cambios. Comenzarán a notar que su vida ha cambiado, que su temperamento y su carácter no es el mismo, que ya sus intereses no están enfocados hacia las mismas cosas, sino que sus intereses y sus gustos han cambiado. Sus intereses ya van más enfocados a las cosas espirituales y a las cosas apartadas de toda maldad y apartadas de toda injusticia.
Entonces, la persona que ha experimentado el nuevo nacimiento es una persona que comienza a mostrar unos cambios de conducta en su vida que inmediatamente son notados por los demás. Y aquellas terceras personas incapaces de entender la operación del Espíritu Santo y el misterio del nuevo nacimiento, comienzan a juzgar y a decir, pero este no era el que se sentaba todas las semanas y todos los fines de la semana en la esquina a tomar cerveza y a beber y a emborracharse y luego iba a su casa y formaba un escándalo. ¿Qué ha pasado con esta persona? Y otros comienzan a decir, y este no era aquel que era mentiroso y maldiciente y que tenía un vocabulario sumamente soez y ahora habla de una manera distinta y ya ha dejado de mentir y ya ha dejado de maldecir y ya ha dejado de hablar soezmente. Son cambios que comienzan a experimentarse en la vida, pero así como un bebé, el nacido de nuevo en el espíritu, aún está aprendiendo y se está adaptando a su nuevo entorno espiritual. De tal manera que comienza apenas a conocer el mundo espiritual y a experimentar su nueva vida. El nuevo nacimiento es el único camino válido para ver el reino de los cielos y entrar en él. Cuando el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros, el nuevo nacimiento lo que hace es poner eternidad y divinidad en nuestras vidas. Quiero que fije en su mente esa expresión. Cuando el Espíritu Santo opera en nuestro ser para producir el nuevo nacimiento, lo que hace es colocar eternidad y divinidad en nuestras vidas. Eternidad por cuanto el nuevo nacimiento nos abre las puertas a la vida eterna. Y divinidad porque en el nuevo nacimiento somos una nueva creación, moldeada y creada, gestada, germinada por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que el Espíritu que operó en Jesucristo para levantarlo de los muertos, ahora opera en nosotros, guiándonos y direccionándonos, moldeando nuestras vidas para conformar en nosotros un nuevo hombre que sea según la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para hablar del nuevo nacimiento no basta con un cambio de estado ni con una reforma de la vida, sino que se necesita un cambio de espíritu. El nuevo nacimiento es mucho más que una reforma. El nuevo nacimiento es mucho más que un simple cambio. Usted puede reformar algunas cosas de su vida. Usted puede tratar de moderar su comportamiento o su vocabulario. Usted puede tratar de reformar ciertas conductas de su vida. Sin embargo, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón y no ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, usted sigue siendo un hijo según la carne. Porque ya el principio eterno y divino está establecido en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De tal suerte que para que nosotros podamos experimentar una vida espiritual y un nacimiento espiritual y pasar a ser de un hombre carnal, pasar a ser un hombre espiritual, tenemos necesariamente que pasar por la experiencia del nuevo nacimiento y nacer del espíritu. Entonces, repito, el nuevo nacimiento va mucho más allá que una simple reforma.
El nuevo nacimiento es una experiencia espiritual y es una experiencia que es producida en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Es pues absolutamente necesario un cambio absoluto y radical, obra de la regeneración espiritual llevada a cabo por el Espíritu Santo en el corazón del pecador. Este cambio radical es un don de Dios y por él el reino de Dios, es decir, la generosa y libre iniciativa divina de salvar al hombre, toma cuerpo en una persona. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, mire lo que dice, lo que veníamos leyendo. Juan 3, del 3 al 8 nos dice, respondió Jesús y le dijo, aquí estamos en el contexto de Jesús hablando con un maestro de la ley, su nombre es Nicodemo, y este maestro de la ley de Moisés, judío, le hace una pregunta a Jesús y Jesús le responde, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la pregunta que le hizo Nicodemo fue, ¿cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Cómo puedo entrar al reino de Dios? Entonces, es la pregunta que hoy en día muchas personas se plantean. ¿Cómo puedo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo puedo obtener la, la entrada al cielo? Incluso unos van más allá y se preguntan, dicen, ¿habrá una vida después de esta vida? Pues claro que la hay porque Jesús habló de ello. Jesús dijo, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y siguió diciendo el Señor Jesús, dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. La vida eterna es una realidad. La vida eterna es una realidad y es un asunto de suma importancia. Y es de suma importancia porque la misma escritura nos dice que está establecido para los hombres morir una sola vez y después viene el justo juicio de Dios. En ese juicio de Dios, que es conocido como la doctrina del juicio eterno, allí los libros serán abiertos. Dice la escritura que el mar entregará a sus muertos, la tierra entregará a sus muertos, y todos compareceremos ante el juicio de Dios, ante el gran trono de Dios. Y allí se nos dirá si estaremos en una vida eterna en el cielo o en una vida eterna en un lugar de tormento. Entonces, esa incógnita que tenemos mucho, esa misma incógnita la tenía Nicodemo y dijo, ¿cómo puedo yo entrar al cielo o ganarme la vida eterna? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y le sigue diciendo el Señor, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. El que es nacido del espíritu no sabe, es como el viento, no sabe de dónde viene esa regeneración, de dónde viene esa nueva creación, ni sabe a dónde va a terminar. Porque la obra del Espíritu Santo de Dios es una obra silenciosa, es una obra que además de ser silenciosa es una obra constante
y continuo, nunca para, porque la obra del Espíritu Santo es forjar en el hombre el carácter de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo comienza a orar de manera silenciosa en las personas, primero para convencerlo de pecado, para hacerle entender al hombre que su conducta y su comportamiento son contrarios a los principios, a los estatutos y a la ley de Dios. Luego que el Espíritu Santo ha creado conciencia en el hombre y le ha redarguido de ese pecado, entonces comienza a operar en él un sentimiento de justicia y de juicio. Es decir, comienza a incubar en el hombre esa conciencia de que el hombre entienda que si sigue en su pecado, va a haber un juicio de parte de Dios y la justicia divina se va a revelar en contra de ese pecado. Así lo declara Romanos capítulo 1 cuando dice, la justicia de Dios se revela contra todo pecado e impiedad de los hombres. Entonces, luego que ha convencido al hombre de justicia y de juicio, y el hombre se ha arrepentido y ha confesado sus pecados, comienza el proceso de regeneración y a gestarse la nueva creación. Y allí es donde se produce el nuevo nacimiento. Un nacimiento no de la carne, sino del espíritu. Pero así es la obra del Espíritu Santo, una obra silenciosa. Mire lo que dice la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo pone una condición para llegar a ser esa nueva criatura. Y esa condición es estar en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Es decir, estar en Cristo significa aquella persona en quien el Espíritu Santo ya ha hecho la obra de redarguirlo de pecado, de justicia y de juicio, y esa persona ha entendido que algunas conductas de su vida desagradan a Dios o van en contra de la ley divina. Se ha arrepentido y ha confesado esos pecados porque reconoce que Dios es un Dios justo y que Dios juzgará a la humanidad conforme a su ley y a su justicia. Entonces se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, y a partir de ese reconocimiento y de estar en Cristo, comienza el Espíritu Santo a gestar una nueva criatura. Pero cuando comienza o cuando nace o se da ese proceso del nuevo nacimiento, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Las cosas que son del viejo hombre, y hablamos del viejo hombre, del hombre que es nacido según la carne. Y hablamos de viejo hombre porque ahora usted es una nueva creación de Dios, un nuevo hombre según el Espíritu. Entonces, esas cosas viejas de ese viejo hombre van pasando y aquí todas son hechas nuevas. Fíjense que Efesios 4:17 al 32 nos habla muy claramente de ese proceso de el viejo hombre, y nos dice lo siguiente. Les voy a compartir aquí un momento la escritura para que podamos verla.
Mire lo que nos dice Efesios 4, del 17 al 32. Mire, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, entonces, mire todo lo que nos señala este pasaje. Lo primero que nos enseña este pasaje en el versículo 18 es la condición espiritual de aquellas personas que están viviendo aún según el viejo hombre. Es decir, las personas que son nacidas de la carne y que están gobernadas por los deseos de la carne. Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo, tenemos el entendimiento entenebrecido, y ese entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento cegado, un entendimiento velado, una persona que no entiende los designios de Dios ni entiende la voluntad de Dios para él. Al no entender la voluntad y los designios de Dios para nuestras vidas, eso nos lleva a vivir una vida alejados de Dios, ajenos a la vida de Dios, producida por esa falta de entendimiento que realmente se puede traducir en ignorancia. Porque cuando usted no entiende algo, usted no lo aprende. Y si no lo aprende o lo conoce, usted lo ignora. Entonces, la persona que ignora la voluntad de Dios, los principios del reino de Dios, porque tiene su entendimiento entenebrecido, es una persona que es ajena a la vida de Dios. Esa condición es peligrosa porque esa condición de entenebrecimiento del pecado, en la medida que ese entenebrecimiento del pecado se va arraigando más en la vida de una persona, puede llegar el momento en que la persona pierda toda sensibilidad. La sensibilidad es aquella condición del ser humano que es innata o inherente al ser humano y que psicológicamente se le llama la conciencia. La conciencia es aquel termómetro que nos permite a nosotros medir la temperatura de nuestras acciones. O es como una balanza que nos permite medir el peso de nuestras acciones, el peso moral
ético y espiritual de nuestras acciones. Entonces la balanza se puede inclinar hacia lo ético y moral o hacia lo impuro o inmoral. La balanza de nuestras acciones se puede inclinar hacia lo que es santo y puro, o se puede inclinar a lo que es impuro y lo que es inmundo o pecaminoso. Esa es la conciencia, esa es la conciencia. Pero cuando se pierde la sensibilidad a causa del pecado, es como una balanza que está desbalanceada, una báscula que no está calibrada y no puede medir el peso de las acciones porque está fuera de su balance. Entonces, el pecado, a medida que usted lo va cometiendo y usted se va acostumbrando al pecado, la primera vez que usted comete un pecado, usted siente cierto remordimiento de conciencia. La segunda vez, y es más difícil cometer el pecado la primera vez. La segunda vez ya es más fácil porque ya ese termómetro que es la conciencia ya no, como que no marca con la misma potencia. Esa balanza como que ya no se inclina con el mismo peso. Y a la medida que usted va cometiendo el pecado, usted pierde sensibilidad hacia lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando usted pierde la sensibilidad, entonces usted se entrega a la lascivia, es decir, a todos aquellos comportamientos inmorales para cometer con avidez, es decir, con desesperación, toda clase de impureza. Hemos escuchado que hay personas adictas a sustancias alucinógenas, pero las adicciones no son únicamente de las drogas ni del alcohol. Hay personas que son adictas al sexo, hay personas que son adictas a las apuestas, hay personas que tienen una adicción por robar. Esas personas se llaman cleptómanas. Hay personas que están esclavizadas por la mentira. Esas personas se llaman mitómanas. Y todas esas son conductas que constituyen un pecado y que se vuelven en la vida del ser humano, se vuelven unos vicios porque han llegado a tal punto que han perdido sensibilidad. Y usted ha visto una persona cuando siendo viciosa no consume vicio. Hay algo que se llama el síndrome de abstinencia. Esa persona siente que se va a morir. O el alcohólico cuando no consume alcohol. Esa persona siente que se va a morir y siente una desesperación dentro de sí y esa desesperación lo empuja a perderse en el alcohol, a perderse en las drogas. Eso es lo que declara la escritura así, aquí. Dice, después que perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con desesperación toda clase de impureza. Así es la condición del ser humano a medida que el pecado va aumentando, aumentando dentro de sí. Y luego el apóstol Pablo dice, pero ustedes no conocieron así a Cristo. Si usted es una nueva creación, usted tiene que dar frutos y su conducta tiene que demostrar que usted realmente ha nacido de nuevo. De tal manera que el que era mentiroso no mienta más. El que robaba no robe más. El que hablaba palabras soeces no hable más palabras soeces. Y dice el apóstol Pablo aquí, hable la palabra que es buena y necesaria para la edificación de los oyentes. Dice, el que era gritón, no grite más. El que era iracundo, controle su temperamento.
El que tenía amargura, aparte de decir amargura, y aparte de decir toda malicia. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos da unas pautas muy interesantes para que nosotros podamos manifestar esas conductas que den testimonio del nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. Bueno, vamos a volver a proyectar la diapositiva. Vamos a ver un momentito. Bueno, en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, también se nos hace una exhortación para no dejarnos gobernar por el pecado, el cual ya ha perdido sus derechos contra nosotros, sino por el contrario, le vayamos dando muerte. En este proceso continuo y consistente en decir continuamente no a lo que nuestro viejo hombre desearía por un desearía por inclinación natural. El viejo hombre es la estampa del ser humano caído a causa del primer Adán, en quien todos morimos. El nuevo hombre hace referencia a la nueva naturaleza, que es una nueva creación en el ser humano, salvo de gracia mediante la fe. El creyente es así creado de nuevo a imagen de Dios en Cristo, de tal manera que revestirse del nuevo hombre equivale a revestirse de Cristo. El viejo hombre, como lo habíamos explicado, está gobernado por la naturaleza de la carne y es inclinado hacia el pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios y que por ende desagrada a Dios, porque transgrede los principios, las reglas, las normas y la ley establecida por Dios. Cuando nosotros iniciamos el proceso del nuevo nacimiento, es un proceso que va dando paso a un nuevo hombre y es un proceso de regeneración, donde las cosas viejas van quedando atrás y es un proceso de desaprender lo que habíamos aprendido para adquirir un nuevo conocimiento en Cristo. En ese proceso nosotros tenemos que comenzar a aprender nuestro estilo de vida según la vida espiritual que es en Cristo Jesús. Para eso nosotros tenemos que tener la determinación de ir dándole muerte a los deseos de la carne. Y para nosotros darle muerte a los deseos de la carne, tenemos que actuar con un carácter radical. El Señor Jesús, al hablar de este tema y al tratar y explicar cómo darle muerte a los deseos de la carne, lo explicó de una manera muy singular, pero bastante radical. El Señor Jesús dijo en pocas palabras: si tu ojo te es ocasión de caer, saca tu ojo. Si tu mano te es ocasión de caer, corta tu mano. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo.
El Señor Jesús no estaba diciendo, ampútese usted una mano. El Señor Jesús el mensaje que quería enviar es que para tener una nueva vida en Cristo es necesario que cortemos de raíz y de manera radical todo vínculo con el pecado. Todo vínculo o toda relación con el pecado. Hay que ser radical, tomar decisiones radicales. Si usted es alcohólico y usted tiene varias botellas de licor en su hogar, entonces deshágase de ese licor, bótelas, viértalas en el sanitario o en el sifón del lavamanos. Si usted es miembro activo de un club de apuestas, entonces desvincúlese de ese club. Renuncie a esa membresía. Si usted tiene una aventura por fuera de su matrimonio y tiene un amorío por fuera de su matrimonio, que según la Sagrada Escritura eso es el pecado de adulterio, entonces corte radicalmente con esa relación. Y es que si usted está viviendo una relación de manera adúltera, usted tiene que cortar radicalmente con esa relación. No es que no podemos seguir siendo más amantes, pero vamos a seguir siendo amigos, yo te voy a seguir visitando como amigo. No, no, no. Eso es como poner al ratón a vigilar el queso. Usted estará eternamente tentado a pecar. Eso es como el alcohólico que dice, voy a abandonar el alcohol, pero voy a guardar aquí unas botellas de licor para cuando de pronto venga alguna visita. Eso es vivir con la tentación eternamente, en todo tiempo. El pecado hay que cortarlo radicalmente para comenzar a ir dejando atrás las cosas viejas y empezar a disfrutar de la nueva vida espiritual según Cristo. Mi querido hermano, para poder experimentar esta, este nuevo nacimiento es necesario que nosotros reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Como habíamos leído la escritura en 1 Corintios 5:17, 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, el que está en Cristo. Para poder experimentar ese nuevo nacimiento debemos estar en Cristo. También lo confirma aquí el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13, cuando escribe, mas a todos los que le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El verdadero cristiano es aquel que recibe a Cristo creyendo en su nombre y por esto tiene el privilegio de la adopción y de la regeneración. Si usted todavía no ha recibido a Jesús como su Señor y su Salvador y no ha experimentado el nuevo nacimiento, pero usted quiere recibir a Jesús y quiere experimentar ese nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu, entonces yo lo invito a hacer esta oración.
Padre Celestial, repita usted conmigo esta oración allí donde está, en voz audible, y diga, Padre Celestial, vengo delante de ti hoy, reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Mis queridos hermanos, quiero dejarlos antes de partir y de despedirnos, quiero dejarlos con una escritura. Esta escritura la encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 y 28, para que podamos entender cómo se produce este nacimiento del agua y del espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del espíritu. Pero ¿cómo es eso de nacer del agua y del espíritu? El libro de Ezequiel nos da unas luces importantes y la respuesta a ese interrogante. Los versículos 25 al 28 dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuán maravilloso es este pasaje. El agua, que es símbolo de la palabra y del Espíritu Santo, dice, lo rociaré con agua pura, que es ese agua que salta para vida eterna, que habló el Señor Jesús, que es el Espíritu Santo de Dios, y se quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría. Les daré un nuevo corazón. Ahí está, mire toda la obra de nuevo nacimiento. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra, ese corazón que no permitía que llegase Dios a él, ni su palabra. Y pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Cuán maravilloso es esa experiencia del nuevo nacimiento.